Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Saludos desde el Estado de México, transmitiendo para Radio Nativa Comunitaria en el Valle del Carrizo, Sinaloa. Te saludo una vez más y seguimos con estas cápsulas de salud mental y bueno, la base de esta salud mental es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces, estamos en el proceso y si no has visto las cápsulas anteriores, te invito a que vayas, te metas a nuestra página, te metas a la página de Facebook y nos escribas y nos veas y nos pongas tus dudas, tus preguntas. Y bueno, vamos a seguir con este proceso de autoconocimiento. Y hoy quiero ahondar un poquito más. En una de las cápsulas te contaba del dolor y el sufrimiento. Bueno, te contaba del dolor y creo que el sufrimiento lo pasé muy rápido. Y quiero comentarte que hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. Y mucha gente ya sabrá, algunos no, pero no son lo mismo. Dolor y sufrimiento no es lo mismo. El dolor, como te decía, es inevitable de alguna manera, es algo que nos pasa a lo largo de la vida, todo el tiempo perdemos cosas, perdemos personas, perdemos trabajo, perdemos mascotas, perdemos situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Y entonces, cuando pasa esto y tenemos un cambio como en esta pandemia que han pasado muchísimos cambios, de alguna manera sentimos algo, ¿no? Nos duele. El cuerpo a veces es físico y a veces emocional. Entonces, como te decía, el dolor es inevitable y es, como te decía en la cápsula anterior, ve a verla para que cheques qué es el dolor y como te digo rápidamente, recordar a los que ya vieron la cápsula, si me corto y yo cuido esa cortada, de alguna manera va a sanar. También en lo emocional, si yo pierdo a alguien, obviamente va a haber un dolor porque venía yo teniendo una relación con esto, ¿no? Una relación significativa, por eso es que duele, ¿no? Porque tenía una relación significativa y entonces hay que trabajar esos asuntos porque a veces duele de más bien empieza el sufrimiento cuando hay culpas, hay resentimientos, hay hubieras, y hubiera hecho, y hubiera dicho, y por qué no pasó esto, y por qué no pasó el otro. Entonces ahí es donde empieza el sufrimiento. Y te voy a dar la diferencia. El dolor, como te decía, es inevitable frente a todo lo que nos pasa en la vida y frente a todas las experiencias que tenemos. Siempre va a haber un dolor y algo que nos duele de esto que perdemos o de esto que solíamos tener. Y el sufrimiento es opcional. ¿A qué me refiero con es opcional? Pues el sufrimiento es, ya sanó la herida, pero yo decido apegarme a esta herida. ¿A qué me refiero? Cuando yo estoy pensando por qué no pasó, por qué no hice, siento culpa, siento resentimiento, siento apego a estas situaciones y con mis pensamientos me genero sufrimiento. Ya sanó y entonces la herida digo, ¿y por qué me la hice? ¿Y entonces en qué momento? ¿Y por qué me caí? ¿Y si hubiera sido más inteligente? ¿No me hubiera juntado con esta persona? ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y si hubiera sucedido aquello? Y entonces todos esos pensamientos me generan un estado de ánimo. Y como en la cápsula pasada te decía, ¿qué estoy esperando de lo que sucedió? Más bien, ¿qué estoy esperando que el otro haga o deje de hacer? Y ahí es donde empieza nuestro sufrimiento. ¿Qué me hubiera gustado hacer o qué no me hubiera gustado hacer? Es todo aquello que dejé de alguna manera como inconcluso o que no pude hacer o que no pude decir. Y entonces
esto empieza a generar sufrimiento. Y eso es opcional. Entonces, cuando yo no soy consciente de todo esto que me está pasando emocionalmente, intelectualmente y físicamente, pues entonces estoy mal. Estoy débil, estoy cansada, me siento deprimido, no puedo avanzar porque estoy rumeando muchas ideas y muchos pensamientos que me hacen que me siga doliendo esa herida. Y te digo entre comillas porque ya no duele, ya sanó, pero yo decido seguir apegado a esta herida, ¿no? Porque la tengo, porque me pasó a mí, porque hice, porque no hice. Y bueno, esta es la diferencia. Espero que haya quedado claro. Yo te invito a que me escribas, a que preguntes, cuestiones, a lo que tú quieras. Y la próxima cápsula, no te lo pierdas porque voy a hablar un poco de 3 bloqueos del desarrollo importantes que no vemos, pero que están ahí haciendo mucho daño. Imagínate que estos 3 bloqueos, bueno, hay muchos, pero estos 3 son los más fuertes. ¿A qué me refiero con estos 3 bloqueos? Imagínate qué tan fuertes son que les llaman los 3 demonios. Entonces, vamos a hablar de ellos en las próximas cápsulas. Cuídate mucho, que tengas buen día y estamos en contacto.